Hola, soy Heriberto Suárez Villavicencio y yo les voy a hablar sobre polimorfismos de un solo nucleótido, o SNPs. Los polimorfismos de un solo nucleótido, o SNPs, por sus siglas en inglés, Single Nucleotide Polymorphisms, son marcadores moleculares empleados para identificar polimorfismos causados por mutaciones puntuales que dan lugar a diferentes alelos que contienen bases alternativas en una posición de nucleótido dada dentro de un locus. Una característica importante es que se presenta en el 1% o más dentro de una población. Se puede definir como una variación de bases en cualquier sitio del genoma entre individuos o una base alternativa en un sitio de DNA. Aproximadamente desde 1977 se conoce de su existencia. Sin embargo, las tecnologías que permitieron emplearlos como marcadores moleculares se han desarrollado a lo largo de las últimas 2 décadas. Las diferencias entre los alelos de los SNPs son muy pequeñas. La longitud es la misma. La única diferencia es una sustitución de base. La mayoría de veces entre adenina a guanina o citosina a timina. Dichas diferencias tan sutiles requieren tecnologías especiales. Su análisis comparativo requiere un mismo fragmento de DNA de diferentes individuos para que los marcadores se identifiquen localizando las sustituciones de bases dentro de la secuencia. Para esta técnica es necesario obtener la secuencia de bases total del fragmento de DNA de interés para cada individuo a evaluar. Las secuencias se comparan para localizar los sitios polimórficos. Este marcador se puede utilizar en el análisis de genes de herencia biparental y en el análisis de diferencias genéticas entre subespecies. Los SNPs no son un fenómeno estático, existen en variedades. Por un lado tenemos a los vinculados, que son aquellos que no residen dentro del gen y no afectan a la función de la proteína, sin embargo, corresponden a una respuesta a un fármaco particular. Están los causales, que afectan la función de una proteína, correlacionado con la enfermedad o influyendo en la respuesta a la región no codificante de la medicación. Estos se clasifican en 2 tipos. De región no codificante, que es un segmento de DNA que comprende un gen y por lo tanto no codifica una proteína, y de región codificante, que son regiones de secuencias de DNA o RNA que codifican proteínas. Y hay 2 tipos. Primero tenemos los sinónimos. Consideremos un SNP en el que ambas formas conducen a la misma secuencia polipeptídica. A veces estos son denominados mutaciones silenciosas. Y están los no sinónimos, que estos, cuando se producen, hay una secuencia polipeptídica diferente. Y tenemos 2 tipos, los que se denominan no sense o sin sentido y dan como resultado a un aminoácido diferente. Y tenemos los missense, que son errores que dan resultado un codón de parada prematuro. Existen varios métodos para la genotipificación de los SNPs. Para fines de ejemplificación, vamos a utilizar 2 clasificaciones, como tradicionales y recientes. En los métodos tradicionales tenemos la secuenciación de base única, la hibridación de oligonucleótidos específicos de alelo, los polimorfismos de conformación monocatenario, el análisis heterodúplex y el PCR mediado por ligadura. Como métodos recientes se encuentran el Tachman, el ensayo del invasor, la plataforma de chip de DNA y la espectrometría de masas Malditov. A continuación explicaré un método tradicional y un método reciente. Sugiero que consulten el escrito, ya que ahí encontrarán cada uno de los métodos. El análisis heterodúplex. Tras la amplificación de un locus específico, los productos de la PCR se someten al análisis heterodúplex. En este procedimiento, los productos de la PCR primero se desnaturalizan y luego se dejan volver a templar entre las hebras. Se formarán 3 productos. 2 homodúplex, que presentan los genotipos con el SNP, y los heterodúplex hibridados entre las moléculas con el SNP. Las mutaciones que involucran de lesiones a menudo conducen a la formación de un heterodúplex de tipo abultamiento, que se puede diferenciar fácilmente en geles de agarosa,
mientras que las sustituciones de bases a menudo conducen a la formación de un heterodúplex de tipo bulbo, que requieren una mezcla de gel especial para diferenciar el heterodúplex y el homodúplex. El ensayo del invasor permite la detección simultánea de dos alelos diferentes. Presenta dos sondas de oligonucleótidos, una sonda primaria específica de alelo y una sonda invasora. Estas se van a hibridar en tándem con el DNA diana para formar una estructura superpuesta específica. La porción 5' de la sonda primaria contiene un colgajo 5', que no es complementaria con el DNA diana y por lo tanto no se puede hibridar con la secuencia objetivo. El extremo 5' de la sonda invasora se superpone a la sonda primaria por una sola base en el sitio SNP. Una enzima de escisión, la FLAV endonucleasa 1, reconoce la estructura superpuesta y escinde el 5-FLAV en la sonda primaria en la base de la superposición, liberándolo como un producto específico. Si la sonda no se hibrida perfectamente en el sitio de interés, no se forma una estructura superpuesta, por lo tanto, no produce el producto. Los oligos de 5-FLAV están involucrados con una reacción secundaria para la cuantificación de señales fluorescentes. Estos actuarán como sondas invasoras con un casquete de transferencia de energía por resonancia fluorescente, con abreviatura FRET. Esto conduce a la formación de una estructura superpuesta que es reconocida por la enzima de escisión. Cuando se escinde con el casquete FRET, se libera un fluoróforo de un extintor, generando una señal de fluorescencia. Hay dos fluoróforos de señal unidos a dos casquetes FRET, diferentes que son espectralmente distintos y específicos para cada alelo del sistema bialélico. Las porciones de las dos señales fluorescentes permiten asignar un genotipo y de esta forma se termina el proceso. Coloqué 5 de sus aplicaciones, sin embargo los SNPs, por su alta versatilidad y su presencia en los individuos de una población, tienen mucho más potencial que estas 5 aplicaciones. Tenemos la estimación de valores genéticos, la predicción de genotipos, un importante papel en el estudio de genética de poblaciones y en el estudio en enfermedades multigénicas e incluso en la farmacogenética. Sin embargo, tomando el marco del estudio de genética de poblaciones, una de las cosas que más me interesó es que son muy útiles para explicar el origen de las poblaciones y reconstruir su historia evolutiva. Los SNPs son una opción efectiva como marcadores moleculares, ya que son numerosos, automatizables, rápidos, codominantes y económicos. Sus aplicaciones cuentan con una gran versatilidad. Además, su obtención es relativamente sencilla, ofreciendo distintos métodos de genotipificación rentables.